Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la primera clase del segundo parcial de la materia de didáctica general. Recuerden que soy el licenciado Saúl Romo y estaré con ustedes durante este cuatrimestre. Pues bueno, vamos a iniciar ya con la unidad número 3, la cual lleva por nombre la didáctica y su relación con las ciencias de la educación. Y para ello pues vamos a iniciar justamente con el subtema 3.1 que nos habla de psicología, en donde vamos a abordar pues a Pavlov, a Tordijk, a Skinner, a Usubel y a Vygotsky. ¿Vale? Iniciamos justamente con Pavlov y nos dice que una de las grandes aportaciones de Iván Pavlov es el condicionamiento clásico o aprendizaje pues asociativo. Este principalmente pues va a consistir en generar una conexión entre el estímulo neutro que antes de la creación de una asociación es incapaz de generar a una respuesta concreta y una respuesta refleja pues automática. ¿Vale? Mediante una asociación, el estímulo que antes era incapaz de originar la respuesta pues refleja puede llegar a provocarla. Un ejemplo, y justamente como él lo, lo propuso, hizo un estudio directamente con los perros, es decir, al momento de que les daba o que les colocaba alimento en su charola, ellos empezaban a generar o a salivar, es decir, observaban y posteriormente generaban ese estímulo de gusto o de necesidad de adquirir justamente eso, ¿no? Entonces, eso nos dice Pablón. Posteriormente vamos a hablar de Tordike y nos dice que Edward Lee Tordike fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado un antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo y error, es decir, que sí, como todo, ¿no? Hay que aprender justamente de los errores y él se basó en ello. También nos dice que la ley del efecto fue uno de sus principales ensayos. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo, es decir, cómo los animales van a tener un conexionismo a la forma de ensayar y aprender que a lo mejor las cosas no se hacen así. Posteriormente también cabe mencionar que eso se propuso directamente en los humanos, ya que también se observaba que las personas aprendían conforme a los errores. Seguimos con Skinner y nos dice que Baruch Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense, el cual condujo un trabajo pionero a la psicología experimental y defendió pues el conductismo. También es considerado directamente como el comportamiento como una función de las historias ambientales del refuerzo. Cabe mencionar que, como bien lo decía Skinner, pues condujo el trabajo pues directamente de la psicología experimental, es decir, todo lo experimentaba a base de la psicología, ¿vale? Seguimos con el siguiente, el cual es Usubel, y nos dice que Usubel plantea que el aprendizaje del alumno pues va a depender directamente de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Esta debe de entenderse por la estructura cognitiva, como bien lo decía, y es el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Cabe mencionar que todos, o un ejemplo que podemos decir, al momento que solicitamos un trabajo es porque tenemos la noción, y él justamente hablaba de ello, de que pues hay un concepto de ideas y que a lo mejor ya hay un conocimiento previo a, ¿no? Entonces de eso nos hablaba Usbel. Posteriormente nos vamos con Vygotsky y nos dice que, bueno, él nació justamente en el año 1896, perdón, y murió en el año 1934. Él sostenía que los niños desarrollan paulatinamente el aprendizaje, ¿vale? Mediante la interacción social. Ustedes saben bien que hay ciertos periodos en donde tienen que aprender pues los niños, ¿no? A lo mejor y de cierta edad a cierta edad, pues van a aprender quizás a leer, a contar, etcétera, etcétera. Posteriormente, pues para realizar hasta a lo mejor sumas, restas, multiplicaciones, etcétera. También cabe mencionar que él introdujo la interacción social.
en donde justamente le hablaba que los niños pues adquieren nuevas y mejores habilidades cognitivas como procesos lógicos de su inmersión a un modo de vida rutinario y familiar. ¿Vale? Entonces ahí estamos hablando justamente pues de estos 5 autores muy importantes de los cuales nos pues data lo que es la psicología y el subtema 3.1. Posteriormente vamos a iniciar con el tema 3.2 pedagogía, y aquí vamos a hablar de 3 autores muy importantes. Iniciaremos con Dewey. Él trae una propuesta pedagógica la cual está basada en lo social, ya que pretende pues llevar a la práctica una educación democrática que impulse una transformación social. Por ello, la escuela debe de ser pues como tal un germen de la modificación y el perfeccionamiento del entorno. Entonces, la escuela como tal para él, pues sí, te va a evolucionar como persona y te va a hacer crecer. ¿Vale? Posteriormente seguimos con Clapeyron. Nos dice que su principal preocupación pedagógica fue el conseguir una escuela activa en la primaria necesidad del interés del niño, consiguiendo la creación de un colegio a la medida del alumno. Hoy en día lo que observamos es que muchos padres de familia sí, pues a lo mejor ingresan a sus alumnos o más bien a sus niños directamente a escuelas particulares o escuelas públicas. ¿Pero eso por qué? Porque saben que el nivel que les va a otorgar una a otra es totalmente diferente y sus necesidades como tal de sus hijos pues los van a fortalecer directamente en cada una de las instituciones a donde los ingresen. ¿Vale? Posteriormente y por último vamos a hablar sobre Piaget. Ustedes ya han observado que hemos hablado bastante de Piaget, cuándo nació, sus principales aportaciones, el cual cabe mencionar que dentro de la pedagogía, y como anteriormente lo veíamos, pues Piaget pues afirmaba que el pensamiento de los niños es la característica pues muy diferente al de los adultos, y realmente sí, a lo mejor ellos son muy inocentes, tienen una mente muy abierta, etcétera, etcétera. Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, ¿vale? Es una transformación de las modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en pues directamente en la mentalidad de un adulto, ¿no? Entonces sí va evolucionando conforme va aprendiendo, ¿vale? Y pues bueno, hasta aquí serían los 3 autores del subtema 3.2 pedagogía. Por último, vamos a hablar sobre su tarea. Como primer tarea, ustedes van a realizar un comentario de la clase que les voy a subir a YouTube, es decir, de esta clase. Posteriormente vienen los subtemas 3.3 y 3.4. También vienen más autores, pero ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Van a hacer una investigación y de cada subtema, es decir, del 3.3 van a investigar cada uno de los autores y en general van a armar un collage. Posteriormente en el 3.4 van a investigar cada uno de los autores y posteriormente van a armar un collage. Pues bueno, espero que no les haya quedado alguna duda. En caso de que sí, pues manden un mensajito y yo sabré o podré pues orientarlos más, ¿vale? Seguimos en contacto, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.